Ernesto Araujo Chavarro, soy estudiante de la Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de la Universidad de la Amazonia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un libro denominado Aprendizaje de las matemáticas escolares desde un enfoque comunicacional, propuesto por la doctora Anat Farr. Y vamos a socializar un capítulo de dicho libro que se denomina Aprender matemáticas como la acción de desarrollar un discurso. Si bien es cierto, hemos venido trabajando en lo que propone ella en su libro, y es lo que en algún momento estuvimos socializando en referencia a lo que fue la metáfora de la participación y la metáfora de la adquisición. Dos definiciones que nos permiten visualizar lo que tradicionalmente se viene haciendo en la pragmática de aula y la que pretende modificar dicha pragmática, es decir, desde la adquisición de un conocimiento estático y otra desde la denominación de un discurso en una comunidad de aprendizaje como método de aprendizaje de ese mismo conocimiento matemático. Y entonces partimos de lo siguiente: ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia cuando uno aprende matemáticas? Es una de las preguntas que se pone de manifiesto ahí en el libro de Anat Farr, Matemáticas escolares desde un enfoque comunicacional. Y entonces, algo que motivó a Anat Farr, digamos, de una u otra forma, fue ese enfoque de la adquisición, lo que ella denominó como una metáfora de adquisición, manifestando que dicho enfoque o dicha metáfora o dicho modelo no le permitía o que no permite al docente identificar, ¿sí? No permite ese complejo fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra forma, ¿sí? El aprender las matemáticas termina siendo algo totalmente social, totalmente dinámico, y eso va mucho en la postura que como docente se caracteriza, es decir, lo que conoce como matemáticas, ¿sí? Esa creencia del docente hacia las matemáticas. Entonces, digamos que esa situación o ese enfoque en términos de adquisición permitió a Anat Farr proponer lo que hoy denominamos como un enfoque comunicacional, permitiendo abarcar fronteras culturales y situacionales. Anat Farr propone en uno de sus párrafos lo siguiente: de hecho, mi punto de partida en la mayor parte de nuestro aprendizaje no está en otra cosa que en una clase especial de interacción social, que apunta a la modificación de otras interacciones sociales. Es decir, mira ese aprendizaje como una interacción social, como una interacción entre personas que están tanto en la microsociedad de aula como externas al aula. Entonces, ese es su punto de partida. Seguidamente, en este punto, digamos, también se menciona muchas veces que se le da el interés de pensar
que pensar no es lo mismo que comunicar. Resulta que para poder comunicar, ¿sí? En este caso, Anas Fahr propone lo siguiente. Entonces, el efecto de la acción de pensar se puede considerar como comunicarse consigo mismo. Eso lo propone Anas Fahr, donde dice que esto es tan cierto que el pensamiento es en palabras, como en imágenes o en otros símbolos cualesquiera. Es decir, la comunicación, el discurso, es conocimiento. Es decir, el hecho simple de podernos comunicar con las demás personas nos permite ya identificar un conocimiento previo. O sea, es decir, pensamos, o lo que nosotros denominamos como pensamos y después hablamos. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que propone Anas Fahr. Por lo que se llega a una conclusión, y es que llegar a ser partícipes de un discurso matemático es equivalente a aprender a pensar en una forma matemática. Recuerden, miramos que Anas Fahr denomina como algo que el solo hecho de comunicar ya hace parte de pensar, ¿sí? Y por lo tanto, al pensar se genera un conocimiento, lo que en consecuencia se llega como a una conclusión donde hacer partícipe de un discurso matemático, en este caso estaríamos hablando que se está pensando matemáticamente. Luego, el aprendizaje de las matemáticas se conceptualiza como el desarrollo de un discurso matemático. Y entonces, investigar el aprendizaje significa llegar a conocer las maneras en las que los niños modifican sus acciones discursivas, y esto se hace en 3 aspectos. Primero que todo, esos aspectos son en relación a el vocabulario, cómo yo me dirijo, cómo el estudiante se dirige, los recursos visuales que se utilizan para poder manifestar, para poder hablar, es decir, como tablas, y las reglas metadiscursivas, es decir, eso que nos permite a nosotros organizar un diálogo para poder avanzar. ¿En términos de qué? En organizar discursos apropiados y discursos no apropiados. Es lo que nos permite ver esa regla tácita entre lo que debo decir y lo que no debo decir. Seguidamente, una de las preguntas adicionales que se menciona en dicho documento: ¿cómo creamos nuevos usos de palabras y mediadores? Algo clave, y es que el estudiante debe tener un conocimiento previo para poder hablar de algo. Es decir, en esto, el evidenciar qué tanto sabe el estudiante al momento de establecer un discurso, pues le va a permitir a sí mismo avanzar. Eso es un poco vygotsquiano, ¿no? Saber esa zona de desarrollo real del estudiante, el cual le permite avanzar significativamente en dicho conocimiento y asimismo en ese discurso que plantea. También es importante lo siguiente: utilizar plantillas o utilizar, digamos, ayudas que le permita al estudiante avanzar significativamente. Y por eso entonces Anas Fahr manifiesta que el uso de un nuevo significante está guiado por una plantilla. Es decir, los nuevos significantes se disponen en plantillas discursivas viejas. Es decir, el discurso se hace con base en lo que el estudiante sabe, en lo que el estudiante reconoce, ¿sí? Y en la medida de las posibilidades, eso le va a permitir que pueda avanzar significativamente. Luego, decir que existen hábitos discursivos que pueden ser la única manera de trabajar la naturaleza, es algo paradójico, ¿no? Dentro del aprendizaje de las matemáticas, pero se convierte en algo inherente, ¿sí? Para la materialización de ese conocimiento. Y estamos hablando, pues, de las matemáticas. Entonces decimos, si los objetos matemáticos, tales como los números negativos, son construcciones discursivas, tenemos que hablar sobre ellos
para darles existencia. Entonces hablamos de que las matemáticas en sí, hay elementos que de por sí, convirtiéndose ellos en un contexto, terminan siendo también contextos imaginarios, contextos abstractos, que solamente depende de lo que el docente o el estudiante interprete. Por esa razón tenemos que darle un discurso dentro de nuestro contexto, desde nuestra cotidianidad, para poder darle sentido a eso que quizá en algún momento deja de ser totalmente natural. Es decir, como lo manifestaban en algunos ejemplos, bueno, en uno de los ejemplos manifestados en el libro, en lo que tiene que ver con el número negativo. Y resulta de que todo tiene sentido cuando se manejan los números naturales, es decir, los números positivos. Ahora, poder representar o darle sentido dentro de la naturalidad a los números negativos es algo que solamente depende del ser humano, solamente depende de aquella persona que está aprendiendo. De esta manera, para finalizar, ¿cómo afecta todo esto en la práctica? Y nos referimos a lo siguiente: desde una visión comunicacional, digamos, el aprendizaje implica que mientras enseñamos matemáticas debemos tener en la mente la dificultad inherente de ese esfuerzo, ¿sí? Y que en este caso el discurso matemático nos permite ubicar las matemáticas dentro de nuestra cotidianidad, el cual es fundamental para poderle dar de una u otra forma una vida a esas matemáticas que en algún momento se vuelven inexistentes. Y no finalizo sin antes decir que el paso de algo que tradicionalmente se ha venido trabajando, y es en cuanto a la adquisición del conocimiento como algo que ha venido funcionando a través de muchos tiempos y que paradójicamente ha funcionado, porque no hay algo que diga lo contrario, pues esto termina siendo una manera de adicionar o una manera de aprender matemáticas sabiendo que somos seres humanos y que de una u otra forma el conocimiento matemático se construye a partir de la interacción y de la relación que establecemos entre lo cognitivo y lo participativo. Entre más interacción exista entre esos dos elementos, posiblemente exista una mayor apropiación en términos de un discurso matemático y de un conocimiento matemático. Hasta pronto.